Bienvenidos a la asignatura de Bioestadística Descriptiva e Inferencial. En esta oportunidad continuaremos con la introducción a la bioestadística. Vamos. Comenzaremos a definir qué es una variable. Es muy importante tener en claro esta palabra que se utiliza frecuentemente en bioestadística, en la estadística misma. Se la define como una característica que se identifica en las unidades de estudio. Es una característica. Entonces, identificadas en las unidades de estudio. Es una característica identificada en las unidades de estudio. Y además pueden tomar diferentes valores finales de medida o de observación. Por ejemplo, una variable es el tipo de enfermedad que padece una persona. Tipo de enfermedad. Tipo de enfermedad. Otro ejemplo que podemos mencionar de una variable es el tiempo de tratamiento. El tiempo de tratamiento que recibe un paciente enfermo. Tiempo de tratamiento de un medicamento. Entonces adopta diferentes valores finales, ya sean de observación o de medición. El tipo de enfermedad, sus valores finales pueden ser diabetes, o puede ser tuberculosis, o puede ser una neumonía, etcétera. O el tiempo de tratamiento, puede ser un día, 2 días, una semana, etcétera. Entonces adoptan diferentes valores de medición. Además, la característica a tomar diferentes valores o intensidades es lo que se denomina variable. Cuando la variable presenta ahora atributos o cualidades, se denominan tipos de variables. Porque, tipos de variables. Tipos de variables que tienen atributos o cualidades. Estos atributos o cualidades le dan la clasificación en 2 tipos de variables. Uno son las variables cualitativas. Porque no tienen ningún atributo. Y las variables cuantitativas tienen más de 2 atributos cuantitativas. O cualidades. Tienen cualidades, ¿no? 0 o un atributo. Cuantitativas tienen 2 o 3 atributos. Es por eso que se clasifican también las variables en escalas o niveles. Entonces, la primera es la escala nominal o el nivel nominal porque tiene 0 atributos. Solamente lleva el nombre en sí mismo. Por eso se denomina variable nominal, por el nombre que tiene. Ejemplo, tipo de enfermedad. Ordinal, que tiene un atributo ganado. El atributo que se gana es orden. Es decir, existe jerarquía
entre los valores finales de medición. Por ejemplo, podemos decir un ejemplo de una variable nominal, una prueba diagnóstica de ELISA para COVID-19. Entonces sus valores finales serán reactivo, no reactivo. O una variable que tenga más de dos categorías, serían politómicas. El ejemplo anterior era una dicotómica, reactivo, no reactivo, porque tiene en sus valores finales de observación dos categorías. Por eso se denomina variable nominal dicotómica. Una politómica de ejemplo, los tipos de medios de cultivo, el grupo sanguíneo, son variables nominales politómicas porque en su valor final de medición tienen más de dos categorías, por eso son politómicas. Todas estas corresponden a las variables, al tipo de variable cualitativa. Según los atributos o las cualidades ganadas. Pero esto nos puede traer a confusión, ¿verdad? Entonces es mejor decir según su naturaleza, estas dos variables o escala nominal y ordinal son variables categóricas. Es mejor así decirlos, porque trae confusión verdadera, ¿no? Decir cualitativa. ¿No? Ejemplo, ¿qué tipo de investigación estás realizando? Cualitativa. ¿Por qué? Porque estoy estudiando variables nominales y ordinales. No, no tienen nada que ver las escalas o el nivel o el atributo ganado. Es mejor decir categóricas, variables categóricas. Entonces aquí ya no existe una confusión. Entonces, volviendo a resumir de las variables categóricas, según el atributo ganado, 0 atributos, variable nominal. A su vez se van a subdividir, ¿no?, en 2, que es una variable nominal dicotómica. Y otra variable nominal politómica. ¿Por qué la diferencia entre estas dos? Una tiene dos categorías, la dicotómica, y la politómica tiene más de dos categorías. Ejemplo de dicotómica: prueba diagnóstica ELISA para COVID. Hay dos nada más, reactivo y no reactivo. Y la politómica, el grupo sanguíneo de una persona, de un individuo, grupo A, B, 0 o AB, son politómicas sus valores finales. Entonces, esto es importante en bioestadística porque en función a ellos se realiza un análisis estadístico. También existen dentro de las variables categóricas, según su naturaleza, o tipos de variables cualitativas, un atributo ganado, que es el orden. Ejemplo pueden ser también ordinales dicotómicas y ordinales politómicas. Ordinales dicotómicas en orden. Por ejemplo, sano, enfermo. Porque antes de enfermarse, la persona, el individuo, tendría que estar sano obligatoriamente, porque tiene orden.
Primero se es sano y luego se está enfermo. Una politómica, por ejemplo, la intensidad del dolor o el grado del dolor de una persona. Primero puede ser leve, luego se incrementa a moderado, severo. Entonces existe un orden en sus categorías, en sus valores finales de medición. Por lo tanto, son variables ordinales. Vayamos al otro grupo. Acá tenemos que hablar de la escala de intervalo o nivel de intervalo, que tienen ya ganado no solamente el atributo orden, que por sí misma ya lo tiene, el intervalo, la escala de intervalo, sino también tiene el atributo, esto es la que le da el nombre, se denomina distancia, el atributo distancia. Entonces, ese es el atributo que se gana, por eso se llama escala de intervalo, porque tiene dos atributos. ¿Cuáles son? Aparte del orden, distancia. Un ejemplo, podemos darlo de las escalas de intervalo. Tienen, por ejemplo, un ejemplo, el nivel de la hemoglobina en sangre. Entonces, ¿cuáles serán sus valores finales de medición? A unidades, las unidades. Hemos dicho que el tipo de variable tienen como valores finales de medición categorías. Categorías. En cambio, en las variables numéricas tienen su valor final unidades. Ejemplo de categorías. Valor final, diabetes, tuberculosis, neumonía, categorías. Unidades, tiempo de tratamiento, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Unidades, días. Días de la semana. En cambio, en el intervalo tienen el atributo distancia. Hemos dado como ejemplo el nivel de la hemoglobina en sangre. Entonces, ¿cuáles son los niveles de la hemoglobina en sangre? Pueden ser 13, ¿no? El valor 13, valor final, con sus unidades miligramos por decilitro. Otro valor final puede ser 14, 15, 16 miligramos por decilitro. Distancia, porque entre este punto mínimo y el otro punto máximo, si los ordenamos a los datos de menor a mayor, existe el intervalo distancia, que adoptan diferentes valores numéricos, ¿no? Cuando adoptan diferentes valores numéricos, ¿no? Se denominan variables continuas, porque toman diferentes valores de medición. 13 miligramos por decilitro de hemoglobina. Otro valor mínimo, digamos que es, otro máximo, 16 miligramos por decilitro. Entonces, entre 13 y 16 pueden existir 13.5, 13.8, 14, 14.5, etc. Diferentes valores finales de medida entre un mínimo y un máximo. Por eso se denominan variables continuas. Continuas. Variables continuas. Existen diferentes valores entre un punto y otro punto. Entonces, no confundirse con estos conceptos, ¿no?
Estamos hablando de nivel o escala de intervalo. Dos atributos ganados. Un atributo se llama origen y otro atributo distancia. Cuando la distancia entre un punto y otro punto existe, por eso se denominan intervalo. En esta parte intermedia, ¿no?, adoptan o se encuentran diferentes valores finales. Hemos dado un ejemplo de los niveles de la hemoglobina en sangre de una persona, de un paciente. ¿Comprendido hasta acá? Bueno, otro nivel o otra escala es de razón. La escala de razón no solamente tiene el atributo orden en sí misma. Entonces tiene el atributo orden, tiene el atributo distancia en sí misma. Entonces ya son dos atributos. Además tiene el atributo origen. Origen. Entonces, en total son 3 atributos ganados. Por eso, en orden de importancia, la escala más importante es la escala de razón, porque tienen en su atributo origen, que nadie tiene ni de intervalo ni de ordinal, menos la escala nominal. Entonces, por lo tanto, acá es importante diferenciar algunos conceptos. Acá el origen, ¿no?, es real. El origen es real. En cambio, acá en el intervalo no tiene origen. Por eso es arbitrario. Arbitrario. Decimos, por ejemplo, un ejemplo, 0 grados centígrados. Es arbitrario. No compromete a la escala de intervalo. Se entiende que es frío. Y digo, menos todavía, 20 grados centígrados hace mucho más frío. 20 grados menos 20 grados centígrados. Acá es arbitrario el signo negativo y el 0 absoluto. En cambio, en la escala de razón, al tener el atributo origen, es real. Porque no puedo decir acá 0, por ejemplo, 0 hijos. Es que la pareja no tiene hijos. Es un 0, es un atributo de origen real. No tiene la pareja matrimonial hijos. Por lo tanto, ¿para qué es pareja matrimonial? Para tener hijos, ¿verdad? Es lo mismo. Si yo quiero indicar 0 embarazos, es que no tiene la mujer ningún embarazo hasta ese momento, seguramente. 0 embarazos. 0 embarazos. Entonces, aquí el origen tiene que ser real, no arbitrario, que se entiende en la escala de intervalo, pero en la escala de razón es la ausencia de hijos, ausencia de embarazo. Por eso nosotros le traducimos, esto no tiene que existir. Acá no tiene que existir esto. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que traducirlo, la escala de razón, como ejemplo, en números enteros, en números absolutos. Ya no es arbitrario, es real, ¿no? Por ejemplo,
podemos decir el número de hemogramas que se realiza en un servicio de laboratorio. Número de hemogramas. Entonces, los valores finales serán pues un hemograma, 10 hemogramas, 20 hemogramas. Pero al decir 0 hemogramas, es que no ha producido nada el personal de laboratorio. Por lo tanto, no es real, no es posible que un trabajador de laboratorio produzca 0 hemogramas. Número de hemogramas. Entonces, al traducirse en números enteros, sin valores intermedios, porque en la escala de intervalo existen infinidad de valores intermedios. Acá no, entre un punto y otro punto, no podemos decir que existe 1,5 hemogramas. No existe, tiene que ser el origen real. No existe un hemograma y medio realizado por un personal de laboratorio, por un bioquímico o por un experto en la lectura de los hemogramas. Entonces, por lo tanto, se denominan a este tipo de variables, en vez de continuas, porque tienen valores, diferentes valores intermedios, valores finales, en la escala de razón se denominan variables discretas, porque vienen de contar. En cambio, las variables continuas provienen de medir. Entonces, las escalas de razón y de intervalo tienen sus diferencias. Uno, porque tienen el atributo origen, pero real. Y además de que se pueden traducir la escala de razón en números enteros, no en números fraccionarios, como en las variables continuas. Entonces, variables continuas, variables discretas son diferentes. No podría decir en la escala de razón un hijo, 8. No existe, tiene que ser 1 o 2 hijos. Origen real. En cambio, en el intervalo se podría entender, ¿no?, que tienen 1,8 hijos, pero no sería de intervalo, porque no se entiende, porque el coma, ¿no?, el que es decimal, ¿no?, se sobreentiende desde el punto de vista numérico, pero en la vida real no existe 1,8 hijos. Tampoco existe en la vida real 0. Existe en la vida real 0 hijos, se entiende. Entonces el 0 es arbitrario, al igual que el signo negativo es arbitrario, no es real. Entonces, hecho estas aclaraciones de estos conceptos importantes, es importante ahora definir qué es población. Una vez que hemos realizado esta definición, nosotros tenemos que definir qué es población. Población. Otro concepto muy importante en bioestadística. Ya sabemos que es variable. Ahora definamos qué es población. Población, nada más que en estadística, es un conjunto. ¿De qué? Es un conjunto de unidades de estudio. Ya sabemos qué es una unidad de estudio.
pueden ser conjunto de sujetos en ciencias de la salud, ¿no? Siempre estudiamos personas, sujetos. Y también podemos estudiar objetos. Entonces es un conjunto de objetos. Eso es de las unidades de estudio. Bien. Entonces, al ser conjunto de unidades de estudio, ¿no? Va a ser nuestro interés, ya sean sujetos u objetos. Pero en general estudiamos más sujetos, es decir, personas, niños, eh, embarazadas, adultos, eh, etcétera. En este caso, la población lo voy a definir a través de los criterios de elegibilidad. ¿Cómo se define una población? A través de los... Ya sé definir que es un conjunto de unidades de estudio, pero ¿cómo lo voy a seleccionar a esa población? ¿Cómo lo voy a definir a esa población en base a los criterios de elegibilidad? Y los criterios de elegibilidad, a ver, escribiremos elegibilidad. Entonces, son dos nada más. Los criterios de elegibilidad pueden ser de inclusión, criterios de inclusión. Eso va a depender de la intención que tenga el investigador. Y criterios de exclusión no corresponderán a esa población. En cambio, en los criterios de inclusión se incluirán a ellos como sujetos de estudio u objetos de estudio. También lo puedo seleccionar a la población no solamente con los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, de inclusión, ¿no? Todos las personas o los pacientes menores de 20 años. Entonces van a conformar la población, todos los menores de 20 años de edad. Y estarán excluidas las personas que tengan 21 años o más. Criterios de exclusión. Entonces, no conformarán la población aquellos mayores a 20 años. Entonces, solamente conforman la población con los criterios de inclusión los 20 años. Otra forma de definir a la población es a través del lugar. En el ámbito geográfico de la ubicación. No puedo querer estudiar todo el planeta Tierra. Entonces, por lo tanto, el lugar tiene que ser muy específico. Entonces se da el lugar físico, el ambiente geográfico. Ejemplo, ¿no? La ciudad de El Alto. Entonces, ciudad de El Alto. Entonces, es un ejemplo. Entonces, estarán incluidas en la población, según el criterio de inclusión, los menores de 20 años. ¿En dónde? En la ciudad del Alto. Y otro tercer aspecto para definir la población es el tiempo, ¿no? El tiempo que ocupa el estudio. Ejemplo del año 2020 o del primer trimestre del año 2020, enero, febrero y marzo. Nada más el tiempo. Entonces, en síntesis, los integrantes de la población
que son sujetos u objetos, ¿no?, pueden ser elegidos mediante los criterios de elegibilidad, el lugar geográfico y el tiempo que ocupa dicha población. Por ejemplo, el 2020 o el primer trimestre de todos los menores de 20 años de edad de la Ciudad del Alto. Cuando estos integrantes sean sujetos u objetos que conforman la población y son enlistados o listados, es decir, que existe una nómina, es decir, tiene un listado, los puedo llamar por lista, se denominan población finita. Se denomina población finita. Muy importante en bioestadística. Finita. Es una población conocida porque tengo una lista. Ejemplo, la población del paralelo 1 de la asignatura de bioestadística descriptiva e inferencial. Existe una lista conocida. No son más ni menos, existe una lista. Pongámoslo 43 estudiantes. Entonces, a eso se denomina población finita. Cuando los puedo contar, puedo tener una lista. También algunos textos lo mencionan como marco muestral. En la práctica es difícil conseguir, pero no imposible, como el ejemplo que les he dado de 43 estudiantes del paralelo 1 de la asignatura de bioestadística. Pero no difícil, no imposible, mejor. A veces es difícil conocer. No, por ejemplo, tener una población finita del barrio donde ustedes habitan, donde viven. ¿Quién sabe que existe una lista? Nosotros no, ni ustedes. Entonces, a ello no lo vamos a poder enlistar. Entonces, en estas circunstancias, los sujetos o los objetos que integran la población no pueden ser listados. Entonces, no listados. Algunos textos lo dicen sin marco muestral. No listados o sin marco muestral. A ese tipo de población se denomina población infinita. Ejemplo, infinita. ¿Cuántos extranjeros existen en la Ciudad del Alto? No hay una lista, no existe un listado. Otro ejemplo, ¿cuántos se encuentran en la Ciudad del Alto de la ciudad? ¿Cuántas personas de la ciudad de Cochabamba? No existe una lista, por eso se denomina población infinita. Ejemplo, podemos decir cantidad de quechuas que están asentadas en la Ciudad del Alto. No hay una lista. Entonces es una población infinita de este ejemplo de quechuas asentadas en la Ciudad del Alto. Entonces, por lo tanto, estas dos definiciones es importante decir que la población puede ser finita y puede ser infinita.
A partir de esto, sobre todo de la población infinita, ¿no? Surge otra palabra, muestra, que es importante también en bioestadística. ¿Qué es una muestra? Nada más que es el conjunto, el subconjunto de unidades de estudio. La población era el conjunto, acá es el subconjunto. Subconjunto. Entonces, estos subconjuntos pueden ser sujetos o pueden ser objetos, es decir, una parte de la población, una pequeña parte de la población que nosotros quisiéramos conocer como si fuera una población total. Entonces, la muestra tiene que ser representativa. Esto es importante en bioestadística, representativa de la población. ¿Alguien quiere estudiar toda la ciudad del Alto? No, tal vez tomando una muestra, pero tiene que ser representativa de esa población, ¿no? Delimitada geográficamente mediante el contexto, el lugar, tiene que ser representativa de la ciudad del Alto. Es decir, trata la muestra de reproducir lo más idénticamente posible las características de dicha población, de la cual fue seleccionada las unidades de estudio. Entonces, para ello vamos a utilizar, para tener una muestra, técnicas de muestreo, algoritmos, fórmulas, técnicas de muestreo. Bien. ¿No? Entonces, estas técnicas de muestreo, en forma general, son dos: probabilísticas y no probabilísticas. Es decir, probabilísticas o aleatorias, al azar, y no probabilísticas o no aleatorias. Entonces es importante definir, ¿no?, qué es población y qué es muestra. Entonces la población es un conjunto de unidades de estudio. ¿De dónde? ¿No? De estos sujetos o de estos objetos es la que vamos a obtener el dato. Es decir, ¿quién o qué es un sujeto o un objeto de interés para nuestro estudio, por ejemplo? Entonces, la unidad de estudio nunca cambia. Tenemos que definirnos, ¿vamos a estudiar sujetos o vamos a estudiar objetos? No cambia. Entonces, realizando nuestro resumen, ¿no?, las escalas nominales no tienen atributos. La escala ordinal tiene el atributo orden, y la escala de intervalo y de razón por sí mismo tiene el orden, pero el de intervalo le caracteriza porque tiene otro atributo ganado, que es la distancia, y en cambio en la escala de razón tiene otro tercer atributo ganado, que es origen, aparte de la distancia y el orden. Dentro de las unidades de estudio como tal, que son sujetos u objetos, sobre todo en los sujetos, tenemos que tener muy claros los conceptos. Ya hemos dicho que
nada más que es la unidad de estudio, es un sujeto o un objeto, pero puede estar relacionada esta unidad de estudio con la unidad de información, con la unidad de observación, unidad de análisis, unidad de muestreo o unidad de experimentación, que no es lo mismo, ¿no? La unidad de estudio es un sujeto o un objeto. U sería, ¿no? Un objeto. Bueno, entonces, ¿qué es unidad de información? Es la que brinda la información, la que nos proporciona la información. Ejemplo, en un estudio retrospectivo, en un servicio de laboratorio, ¿no? Nuestra unidad de información, nuestra unidad de estudio son los pacientes que han sido atendidos en este servicio de laboratorio con diferentes pruebas, pero son pacientes, sujetos. Nuestra unidad de información, si queremos realizar retrospectivamente desde el año 2000 hasta el 2019, nuestra unidad de información serían los registros de los libros de laboratorio, dependiendo cuál es nuestra intención. Entonces estoy dando un ejemplo de unidad de información. Unidad de estudio, pacientes que han sido atendidos con toma de muestras en un servicio de laboratorio. La unidad de información son los registros. Unidad de observación es la mínima unidad dimensional para evaluar la variable de estudio. Ejemplo, en una farmacia, ¿no? Queremos realizar un estudio en una farmacia. ¿Quiénes acuden a una farmacia? Son los pacientes con enfermedades y con su receta médica. Entonces serán nuestras unidades de estudio los pacientes. ¿Qué serán las unidades de observación? Las atenciones recibidas. Las atenciones, las unidades de observación son las atenciones. Es decir, la mínima unidad dimensional de la variable de estudio que está en investigación. Las atenciones. ¿Cuántas atenciones se realizó en dicha farmacia? Son las unidades de observación. Para ello, requerimos definir claramente, antes de la unidad de observación, la unidad de estudio. ¿Y qué es la unidad de análisis? Está definida esta unidad de análisis por el que realiza la investigación, donde va a realizar las mediciones mismas. Ejemplo, quiero realizar un estudio sobre los pacientes diabéticos. Y entonces los pacientes con niveles altos de glucosa en sangre van a ser mis unidades de estudio, pacientes diabéticos, sujetos. ¿Cuál será mi unidad de análisis donde voy a realizar la medición? Hemos dicho que la unidad de análisis está definida por el investigador para realizar mediciones. En este caso serán 2 a 3 mililitros de sangre para determinar el nivel de la glucosa. Si es alto, mayor a 140 miligramos por decilitro, entonces es un paciente diabético, por lo tanto mi unidad de análisis fue 2 a 3 mililitros de sangre.
Entonces, por lo tanto, la unidad de análisis es indivisible prácticamente, no se puede dividir. Esto lo defino previamente mi unidad de estudio. Si no, no tengo unidad de análisis. Penúltimo, la unidad de muestreo. Es la unidad que se somete al proceso de aleatorización. En otras palabras, al sorteo. Entonces, un ejemplo daremos. En los estudios que requieran muestra, en una relación de la atención que se produce entre un biotecnólogo y un paciente. Un biotecnólogo y un paciente. ¿Cuáles serán las unidades de muestreo? El paciente se va del laboratorio y tal vez no vuelva más. Pero el que se queda para mi estudio, ¿no? Los biotecnólogos, sujetos, unidades de estudio, se convierten en unidades de muestreo. Es la que van a entrar a un sorteo, los biotecnólogos. Entonces se convierten en unidades de muestreo. Por ejemplo, en estas elecciones, en épocas electorales, para elegir a nuestros candidatos. La unidad de estudio van a ser las personas, los individuos mayores a 18 años. Si los sometemos a un proceso de aleatorización o de sorteo, las unidades de muestreo no son los sujetos para saber las preferencias electorales, sino serán los hogares. Entonces, unidad de estudio, individuos, personas. Y unidad de muestreo, hogares, en un estudio de saber quién va a ser el ganador de las elecciones nacionales. Entonces es diferente unidad de muestreo, unidad de estudio. Es mejor el ejemplo de la unidad de muestreo, la relación que tiene un paciente y un biotecnólogo. ¿Cuáles serán las unidades de estudio? El biotecnólogo. ¿Y cuáles serán sometidas al muestreo? El biotecnólogo, no los pacientes. Y finalmente la unidad de experimentación. La unidad de experimentación es la unidad que experimenta variaciones frente a un estímulo producto de una intervención. Acá necesariamente tiene que haber una intervención. Ejemplo, un estudio de las reacciones adversas a fármacos antituberculosos en pacientes. Las unidades experimentales, ¿no?, constituyen cuando se le administra, se le realiza una intervención mediante pequeñas dosis, pacientes con reacción adversa al medicamento antituberculoso. Y quiero saber la unidad de experimentación, por lo tanto va a ser la pequeña cantidad de medicamento administrado al paciente. Será una sexta parte de la dosis total. Entonces, estoy realizando una intervención. Experimenta variaciones frente a la administración de pequeñas cantidades de medicamento. Digamos, una cuarta parte de la dosis total que se administra. Luego, dos terceras partes, una mitad y así. Y veo qué cambios sufre.
Entonces, eso es unidad de experimentación, la unidad que experimenta variaciones frente a un estímulo producido producto de la intervención. Entonces, no es lo mismo decir unidad de estudio que unidad de experimentación. Vayamos a la conclusión. Población, conjunto de unidades de estudio. Por eso se denomina población objetivo, de la cual, cuando es muy grande, podemos obtener una muestra mediante técnicas de muestreo. Más utilizados son los muestreos probabilísticos para que la muestra sea este subconjunto representativa de la población total. A este proceso se denomina estadística inferencial. Se hace una inferencia de este subconjunto como si fuera la población total. Y finalmente, no es lo mismo decir unidad de estudio que unidad de observación. No es lo mismo que decir escala de intervalo que escala nominal. No es lo mismo decir la explicación que les di previamente entre tipos de variables que la naturaleza de las variables. Naturaleza. De las variables es diferente. Bueno, con esta segunda parte de la introducción a la bioestadística hemos concluido. Hasta la próxima.